Saluda a las redes sociales. Buenas tardes, estamos el día de hoy aquí en Top GDL. Vamos a hablar un poco de anatomía de hombro y puertos artroscópicos. Mi nombre es Sandra Archundia y vamos a empezar el día de hoy. Bueno, el hombro es una de las articulaciones más móviles que tenemos en nuestro cuerpo y por lo tanto con las que más frecuentemente se puede lesionar. Artroscópicamente la vamos a dividir en dos, en una anatomía intraarticular y otra extraarticular. Bueno, la anatomía intraarticular, uno de nuestros principales puntos de referencia es el tendón del bíceps, el cual va a tener el segmento intracapsular que se va a originar en la porción superior del rodete glenoideo. Van a existir diferentes tipos de orígenes, pero en la mayoría va a ir del labrum posterior o del anterior y posterior, va a seguir un trayecto lateral y va a llegar a la cabeza del húmero penetrando la corredera bicipital por debajo del ligamento glenohumeral transverso. El tendón de la porción larga del bíceps va a salir de la articulación en forma de una polea y pues aquí está un ejemplo característico o una de las visiones más características de esta estructura. El labrum glenoideo, como sabemos, es un punto de soporte para nuestra articulación. Va a ser un pliegue redundante de tejido capsular, va a ir cambiando su forma, así como su grosor, dependiendo de la actividad que la articulación esté realizando, y él principalmente lo que nos va a dar es una estabilidad a esta articulación. Su espesor va a variar en promedio de 1 a 5 centímetros y va a tener una forma de cuña que se aprecia muy bien en este corte cadavérico, en donde podemos ver cómo va de una porción más amplia a una menor, generando esa estabilidad. La cavidad glenoidea, como sabemos, es una de las más grandes y tiene su forma de pera invertida. Va a tener una región central, la cual va a estar denudada de cartílago y pues es prácticamente, tiene las características cuando está sana de un cartílago brillante. Ahora tenemos los ligamentos capsulares que son tres principalmente. Tenemos el superior, el medio, el inferior, y estos van a dar también una estabilidad importante a nuestra articulación. El superior se va a originar en el tubérculo supraglenoideo. Su trayecto va a ser lateral y paralelo al tendón del bíceps, que ya lo vimos en la otra diapositiva, y se va a insertar en la fovea capitis por encima del troquíter. Ahorita vamos a ver otra imagen. Tenemos el medio, que tiene dos orígenes en la cavidad glenoidea. El más frecuente es en el tubérculo supraglenoideo y en la porción superior del labrum por debajo del ligamento glenohumeral superior, y otro que va a ser del cuello escapular. Se van a correr oblicuamente y se van a insertar en la unión del troquín y el cuello anatómico. Aquí se ven representados los tres. El inferior, que como sabemos es el más importante, va a tener dos haces, el anterior y el posterior, y estos se van a insertar en la región caudal del cuello humeral. ¿Sí estoy? Continúa. El tendón del subescapular, el cual va a estar situado de manera anterior, va a penetrar en el receso subescapular entre los ligamentos glenohumeral superior y el medio. Y pues la cabeza humeral, que va, ahí lo que vemos es todo lo que es el cartílago,
y la placa subcondral, y en ella se inserta el manguito de los rotadores, así como la cápsula, y el manguito de los rotadores que muestra su inserción en la cabeza, y pues el supraespinoso normalmente debe de insertarse directamente en el cartílago articular. Ahora, el intervalo de los rotadores es también una importante estructura en la artroscopía, ya que nos va a definir, va a estar definida por el borde superior del subescapular y el borde inferior del supraespinoso. Lo podemos dividir en un manguito anterior y un manguito posterior. El manguito anterior sería la porción cefálica del subescapular, el intervalo de los rotadores supraespinoso y parte del infraespinoso, y el manguito posterior, que va a ser la porción inferior del infraespinoso y el redondo menor. Y tenemos la anatomía extraarticular, la cual nos va a permitir una visión completa del arco coracoacromial, de la articulación y el área bursal del manguito de los rotadores, así como la bolsa subacromial y subdeltoidea. El espacio subacromal va a estar formado principalmente por una delgada capa bursal que recubre al manguito intacto y sigue un trayecto lateral hacia la cabeza humeral. Y en el espacio anterior se van a encontrar los ligamentos coracoacromiales. Estos van a ser oblicuos y llegan a la apófisis coracoides. Y pues en la articulación como tal acromioclavicular vamos a encontrar, se observa la cara anterior y posterior, y principalmente es brillante y, blanca brillante. Ahora tenemos la articulación escapulotorácica, la cual va a estar dividida prácticamente por dos espacios: el espacio subescapular, y que va a estar delimitado por el serrato anterior en su parte anterior, el subescapular en la parte posterior y por la axila en la parte lateral, y el espacio del serrato anterior, que va a estar limitado en su parte anterior por la pared torácica, el serrato anterior posteriormente y medialmente por el romboides. Esta es más o menos la estructura del espacio antes mencionado. Muchas gracias. Despídete. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto. Si tienen alguna duda, que te la hagan en las redes. Ajá, en las redes. Dejo con ustedes al doctor Luis Pérez para la siguiente clase. El siguiente tema será presentado por el doctor Luis Reyes. Perdón. Pérez Gómez Dávila, el doctor Reyes. ¿Quiere que la pongamos? Sí, por favor. Me dijo que aquí está. Aquí. ¿Sí está? Es que se la mandé a Carla por correo también, pero si no, aquí está. También de la grabación. Aquí es. Hoy está No sé cuál. No, sí va a ser esta, ¿eh? Pues en generalidad de fruta de columna. Pero va a ser esta. Es que eso es. No sé. Ya no sé cuál de los. Sí, va a ser esta. Sí, sería listo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el día de hoy, yo soy el doctor Luis Pérez Gómez Dávila. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son generalidades en las fracturas de columna. ¿Sí?
Bueno, primero vamos a empezar hablando un poco sobre la anatomía de la columna vertebral, ¿sí? La cual está compuesta por 24 vértebras articuladas, las cuales dan movimiento, y 9 vértebras las cuales se encuentran fusionadas, ¿sí? Son 5 sacras y 4 coxígeas. Bueno, ¿cuáles son las funciones de la columna vertebral? Su función principal es proteger a la médula espinal de cualquier traumatismo, de cualquier lesión, ¿sí? Segundo, el soporte principal de todo el esqueleto y el cráneo es dar un sostén dinámico y un sostén estático a todo el organismo. Y por último, no menos importante, es un punto de anclaje para músculos y algunos órganos internos. Bueno, una vértebra está conformada por lo que es el cuerpo vertebral, lo que es el arco o el arco posterior, lo que son sus apófisis espinosa, transversas, y sus carillas articulares, lo que son las facetas, ¿sí? Dentro de sus curvaturas, bueno, tenemos a nivel cervical una lordosis, la cual es fisiológica. A nivel torácico, una cifosis. Volvemos con una lordosis lumbar y una curva en cifosis a nivel de sacro y coxis. Dentro de su composición ligamentarias, bueno, tenemos lo que es el ligamento longitudinal anterior, el longitudinal posterior, el ligamento amarillo, el ligamento interespinoso y el supraespinoso, que es la parte más posterior, ¿sí? Así como, bueno, las cápsulas articulares a nivel facetario. Y hablando sobre las fracturas en la columna vertebral, vamos a tener que son lesiones severas, ¿sí? Que se deben tener una atención inmediata para evitar complicaciones. Pueden ocasionar lesiones a nivel de médula espinal y raíces nerviosas. Dentro de sus estadísticas tenemos en Estados Unidos son 64 fracturas por cada 100.000 habitantes al año, ¿sí? Y bueno, de todas las fracturas de columna, el 33% de los casos se presentan a nivel de la columna torácica, ¿sí? O toracolumbar. ¿Por qué? Porque ahí es el centro de gravedad, ¿sí? El centro de movimiento. Ahora, dentro de los mecanismos de lesión, ¿sí? Tenemos traumáticos y no traumáticos. De los que son los traumáticos corresponden a un 80% de todas las fracturas, de los cuales los accidentes automotores, principalmente en moto, van de un 40 al 45% del total de este 80%, ¿sí? Caídas de altura representan un 20%. Y bueno, ahora en cuanto a deportes de contacto y actos violentos que han ido aumentando últimamente, bueno, llegan a representar hasta un 15% de fracturas, de las fracturas en la columna a nivel general, ¿sí? Dentro de los degenerativos son 20% del total de las fracturas. De esos, la mayor parte está dado por osteoporosis y la siguiente es secundaria, una degeneración discal, y en la cual va habiendo desplazamiento y diferentes fuerzas que se aplican. ¿Qué se necesita para que una columna se fracture? Bueno, hay un mecanismo, ¿sí? Hay mecanismos que pueden ser simples o combinados, principalmente un mecanismo de flexión, ¿sí? De flexión-rotación, compresión directa o fuerzas cizallantes sobre la columna o hiperextensión de la misma. Dentro de sus síntomas, bueno, principalmente van a causar dolor, ¿sí? Van a causar dolor en el sitio del daño y datos de daño medular. Esto puede ser desde simple entumecimiento hacia extremidades, hacia dermatoma afectado, hasta choque, datos de decorticación, etc. ¿Sí? Bueno, cuando sospechamos una fractura de columna, bueno, tenemos que hacer una anamnesis detallada. ¿Cómo fue el mecanismo de lesión? ¿Sí? ¿Qué fuerzas aplicaron? ¿Cuál fue la cinemática de la lesión? Y antecedentes previos del paciente, si tiene historia de osteoporosis, etc. ¿Sí? Dentro de su exploración física, bueno, sus signos vitales es
algo elemental y algo que debemos de hacer desde el principio en cualquier paciente, ¿sí? Más en paciente politraumatizado. Buscar hematomas, heridas, puntos dolorosos, ¿sí? A ver si existen contracturas musculares, cómo está el movimiento, sí, hay que valorar movimientos pasivos y activos en el paciente. Y bueno, hacer una palpación de todo lo que es la columna vertebral, buscando algún hueco a nivel interapofisiario y obviamente un examen neurológico, ¿sí? Ver en qué estado se encuentra, ¿sí? Desde sensibilidad, motriz, reflejos, bueno, todo lo que ya saben. Dentro de estudios de gabinete, inicialmente, bueno, hay que hacer rayos X, ¿sí? Proyecciones AP lateral y en algunas ocasiones oblicuas. Mayor utilidad actualmente, la tomografía actual, axial computarizada. Resonancias, ¿sí? Hay que evaluar también el posible daño a partes blandas. Estudios ya con contraste, estudios mielográficos, puede ser de mielotac o una mielografía simple. Y bueno, ya en etapas tardías, lo que son pruebas de neurofisiología. ¿Sí? Esto nos va a servir para dar un pronóstico de la lesión presentada por cada paciente. ¿Sí? Bueno, dentro de sus clasificaciones existen varias, ¿no? Pero aquí la primera o la que más se utiliza porque es la más sencilla, la clasificación de Dennis, que aquí nos divide la columna en tres segmentos. El segmento anterior, ¿sí? Que va desde el ligamento longitudinal anterior hasta la porción anterior del disco intervertebral y la mitad anterior del cuerpo vertebral, ¿sí? La columna media, que va del ligamento longitudinal posterior a la porción posterior del disco intervertebral y de los cuerpos vertebrales. Y la posterior, que es todo el arco posterior vertebral. ¿Sí? Dentro de fracturas especiales, esta fractura, la fractura de Chains, fue descrita en 1948, era una fractura típica cuando se utilizaban más los cinturones de seguridad de 2 puntos. ¿Sí? Es una fractura que se da por un mecanismo de flexión forzado, ¿sí? En la cual hay una distracción en la parte posterior, ¿sí? Y hay una avulsión de todo el arco posterior. Clasificación de AO, Hertzbein. Bueno, esta es una clasificación que es útil porque, bueno, considera lo que es el mecanismo de lesión, su morfología, la morfología en la fractura y la gravedad en la cual va creciente de acuerdo a cómo va avanzando la clasificación. Da un estudio radiológico y clínico, ¿sí? Y bueno, aquí se maneja un concepto de 2 columnas solamente, columna anterior, columna posterior. ¿Sí? A grandes rasgos, ahorita lo vemos un poco más específico. O sea, la tipo A, que involucra solamente el segmento anterior o la columna anterior. La tipo B, ambas columnas, anterior y posterior. Y la tipo C, que ya involucra una fractura con una luxación. ¿Sí? Aquí ya explicando lo anterior. O sea, el tipo A es una compresión de la columna anterior, etc. Bueno, esto es un algoritmo, la verdad es que me gustó bastante, es fácil de entender, no sé si se alcanza a ver bien. ¿Sí? Aquí empezamos. Hay desplazamiento de los cuerpos vertebrales, ¿sí? Cuando es una tipo C. ¿Sí? Si no, hay una lesión por tensión en banda o una lesión del complejo ligamentario. Si es anterior, fue por un mecanismo de hiperextensión y se clasifica como una B3. Si son posteriores y hay, ¿cómo se llama? Que está afectado lo que son el complejo ligamentario, eso es una B2, y si es solamente el segmento óseo sería una B1. ¿Sí? Y ya, en las tipo A, ¿sí? Son fracturas del cuerpo, cuando hay fractura del cuerpo vertebral, si es la pared posterior, ¿sí? Aquí vamos a ver si es una fractura completa o incompleta, un estallamiento completo o incompleto. Si no, están clasificadas entre A1 y A2, que son fracturas por split o una fractura impactada. Si no existe nada de eso, es una lesión que, bueno, se considera insignificante, que es una A0.
Dentro de las fracturas, bueno, vamos por segmento. Las fracturas de columna cervical representan entre un 15 a un 20% de las fracturas totales de la columna, ¿sí? El 20% de ellas las encontramos en C1 y C2, y el 80% de las fracturas cervicales vamos a encontrar entre C3 a C7, siendo el segmento C5 C6 el que tiene mayor incidencia dentro de esto, ¿sí? Las causas más comunes, bueno, son como siempre los accidentes viales, ¿sí? Esto llámese accidentes de motocicleta, atropellados o accidentes en auto, ¿sí? Las caídas de su propia altura o de altura, ¿sí? Clavados en aguas poco profundas, que bueno, eso es más común de lo que se pensaría. Y bueno, deportes de contacto, ¿sí? Desde fútbol americano, artes marciales, etc. ¿Sí? Bueno, según su mecanismo, el 48% se dan por un mecanismo de hiperextensión, una extensión forzada. El 30% va a ser por un mecanismo de flexión lateral. Digo, esto encaja perfectamente. Un choque por alcance, un choque lateral, ¿sí? Digo, de quien está viajando acá. Y de acuerdo a la posición de la cabeza y el vector de fuerza del traumatismo, pueden ocasionar más de una fractura o diferentes tipos de trazos. Bueno, en la clínica, ¿qué vamos a encontrar? Principalmente, como siempre, dolor, ¿sí? Puntos dolorosos, una rigidez en el cuello, va a haber limitación de arcos de movimiento a nivel cervical, ¿sí? Y bueno, datos de compromiso medular. Ahí va a variar de acuerdo al grado de lesión medular que exista. Puede inclusive causar la muerte. La clasificación, bueno, las fracturas, vamos a hacer una clasificación sencilla. Vamos a clasificarlas en estables e inestables, ¿sí? Las fracturas estables, bueno, afortunadamente son la mayoría de los casos, ¿sí? Las fracturas inestables suelen estar ligadas a daño neurológico o ligamentario importante. Se consideran inestables cuando hay un desplazamiento vertebral mayor de 35 milímetros o más, bueno, mayor de 35 milímetros, o una angulación mayor a 11 grados, ¿sí? O cuando están asociadas a un daño torácico, ya que eso ya es un criterio para considerar una fractura cervical inestable. Fracturas por segmentos, bueno, las fracturas del atlas, ¿sí? Aquí vamos a tener 4 puntos, ¿sí? Lo que es la fractura del arco posterior, por su clasificación se va a hacer en arco posterior, arco anterior, transglenoidea y bueno, la fractura de Jefferson, que es la fractura en la cual están afectados ambos arcos, ¿sí? Fracturas de arco anterior. Su tratamiento, bueno, debe ser, es un tratamiento conservador, ¿sí? Suelen ser fracturas estables, ¿sí? Y su tratamiento es una inmovilización, preferentemente con un halo, durante un periodo de 8 semanas aproximadamente, ¿sí? Las fracturas del arco posterior, estas requieren también, bueno, un manejo conservador, suelen ser fracturas estables también, y bueno, es un uso de un collarín rígido por un periodo de 8 a 12 semanas. La transglenoidea, pues esa quizá es la que en imagen puede verse fea, sin embargo es de las que pueden tratarse en menor tiempo y suelen tener un buen pronóstico con manejo conservador. Y bueno, la fractura de Jefferson, bueno, ahí hay que evaluar el estado del paciente, qué tanto daño a nivel de tejidos blandos, a nivel medular tiene, ¿sí? Y por lo general es un manejo quirúrgico. Eso hay que estabilizar la fractura, si no eso va a hacer un daño progresivo, ¿sí? Esas fracturas del axis, que bueno, son por lo general son fracturas del ahorcado o de Hackman, ¿sí? Aquí están divididas en 3 tipos. La primera, el tipo 1, es una fractura pura de la apófisis odontoides. La fractura tipo 2 es a nivel de la base de la apófisis odontoides, y la tipo 3 ya está afectando el cuerpo vertebral, ¿sí? Aquí, bueno, también tiene que ver con su estabilidad. Las tipo 2, en muchas ocasiones, y las tipo 3 deben de ser con un manejo quirúrgico. Y bueno,
lo que es el resto de las fracturas cervicales, de C3 a C7, bueno, es el 80% de estas fracturas, como ya habíamos mencionado. Y bueno, aquí los mecanismos de lesión son poliaxiales, pueden ser fuerzas cizallantes, fuerzas axiales, flexión, extensión o flexión lateral. Fracturas por acuñamiento anterior, eso bueno, corresponde a un mecanismo de flexión. Fracturas conminutas pueden invadir el canal medular, eso es lo importante. Si esto sucede, se debe hacer manejo quirúrgico, reducir y descomprimir el canal medular. Aunque sí pueden llegar a ser fracturas estables o considerarse fracturas estables, aunque sean conminutas. Fractura en teardrop o en lágrima, ¿sí? Es esta fractura. Y esa fractura suele pasarse desapercibida en varias ocasiones. Al paciente se le maneja con un collarín y eso pues es algo bastante malo, ya que este tipo de pacientes, bueno, esta fractura afecta a todo el complejo ligamentario, afecta lo que es el disco, ¿sí? Y hay una protrusión, por lo general, por eso se debe complementar con más estudios de imágenes, una protrusión del muro posterior, ¿sí? En partes blandas suele ser una fractura sumamente inestable y requiere de manejo quirúrgico, tiene que tener una fijación. Fractura del paleador de arena, bueno, es una fractura por distracción de la parte posterior de la columna, de las apófisis espinosas. Su mecanismo está dado por una flexión intensa y aguda, aunque se suelen considerar como fracturas estables, no suelen ser asociadas a lesiones neurológicas ni ligamentarias, simplemente requieren un manejo conservador. Ya cuando existe una luxación facetaria, bueno, aquí puede ser de dos tipos, unilateral o bilateral, ¿sí? La unilateral por lo general lleva un mecanismo de flexión y rotación, ¿sí? Y la bilateral lleva un mecanismo generalmente de flexión extrema, ¿sí? Son lesiones que se dan por alta energía y bueno, ¿qué sucede? Se da el desplazamiento del cuerpo vertebral y puede usar una o las dos facetas, ¿sí? Son sumamente inestables, requieren manejo quirúrgico y bueno, todo el apoyo que vaya a requerir ese paciente considerando la lesión medular y las lesiones de partes blandas. Y ahora las fracturas de columna torácica están dadas principalmente por accidentes de tránsito, ¿sí? Principalmente caídas de altura, ¿sí? Eso es típico de trabajadores, sobre todo de la construcción, que están en andamios, se caen de altura y llegan con este tipo de fracturas. Aplastamiento, ¿sí? O fuerzas compresivas sobre el paciente, cuando se prensan, si a alguien le cae un muro, etc., ¿sí? Y bueno, suelen ser lesiones de alta energía, ¿sí? Son traumatismos pues bastante severos. Y bueno, aquí continuamos con fracturas de columna torácica, la fractura por flexión y compresión, ¿sí? Bueno, una fractura que se da por hundimiento de la mitad anterior de la columna del cuerpo vertebral, ¿sí? Siendo la columna media y la posterior preservadas sin presentar ningún tipo de lesión. Generalmente no se asocian a compromiso medular, y suelen ser fracturas, depende del porcentaje afectado, pueden ser clasificadas estables o inestables, y de eso va a depender el tratamiento, de cómo las clasifiquemos. Bueno, fracturas por estallido o fractura de burst. Es el 30% de las fracturas torácicas, son producidas por una carga axial sobre el cuerpo vertebral y suelen ser a este nivel, sí, fracturas sumamente inestables, requieren de un manejo quirúrgico, necesitan instrumentarse y descomprimir la médula en caso de que esté afectada. Bueno, fracturas por flexión y disrupción o fracturas por distracción. Sí, son poco comunes, suelen comprometer la columna media y la columna posterior y suelen ser inestables y requerir manejo quirúrgico, ¿sí? Fracturas luxaciones, ¿sí? Son las lesiones
en columna a prácticamente cualquier nivel son las lesiones de mayor gravedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque suelen afectar mucho lo que es tejidos blandos, incluida médula, incluidas raíces nerviosas. Son lesiones que son producidas por un mecanismo de alta energía, comprometen las tres columnas, ¿sí? Anterior, medio y posterior, y bueno, requieren un manejo a la brevedad posible, un manejo con una reducción en la fijación, ¿sí? Y bueno, posteriormente evaluar los daños a nivel medular. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, una fractura por estallamiento, está invadiendo el canal medular, está desplazándolo, ¿sí? Es una fractura entre T11 y T12, ¿sí? Este tipo de fracturas, volvemos a lo mismo, es el centro de gravedad del cuerpo, ¿sí? Por eso es que es más común a ese nivel, ¿sí? Son producidas por accidentes viales y caídas de altura, y suele haber estallamiento por la gran cantidad de fuerza que se llega a presentar ahí. Y bueno, ya al siguiente segmento, las fracturas de la columna sacra, ¿sí? Aquí vamos a considerarlas entre fracturas completas y fracturas incompletas, ¿sí? Como en todas las demás, del 60 al 80% de estas fracturas están asociadas a accidentes viales, del 8 al 10% a caídas, por lo general de altura, ¿sí? Y un 3 a 6% por aplastamiento. Dentro de sus principales síntomas, ¿qué van a dar? Bueno, va a presentar debilidad o un déficit motor en las extremidades inferiores. Va a dar alteraciones a nivel intestinal, ¿sí? Y puede dar también alteraciones a nivel sexual, ¿sí? Pueden causar pues ciertas disfunciones a nivel de órganos sexuales. Hay que buscar hematomas, ¿sí? O van a presentar por lo general hematomas contiguos al sitio de fractura y un dolor local importante. Bueno, esta es la clasificación de Dennis para lo que son las fracturas en sacro, ¿sí? Están divididas en tres columnas también. Aquí estamos viendo que esto correspondería a una tipo 3. Fracturas del coxis. Bueno, este son su mecanismo principal de lesión es caer sentado, ¿sí? Eso representa la mayoría de ellos. Pero también se pueden llegar a presentar durante el parto, ¿sí? O sea, cuando sea un parto traumático. Está descrito, ¿sí? Su clasificación, bueno, las clasifica en 4 tipos, ¿sí? La primera son anguladas, sin que presenten desplazamiento. La segunda son anguladas con un desplazamiento anterior, el cual es incompleto, ¿sí? Las tipo 3 es una luxación, es un desplazamiento completo entre los segmentos cefálico y caudal. Y bueno, la tipo 4 es cualquiera de las anteriores, pero que la característica es que presenta una conminución de la fractura. Bueno, muchas gracias por su atención. ¿Tienen alguna pregunta? No sé si tengan alguna No, pregunta. solo felicitaciones Muchas y gracias. Muchas gracias. Bueno, ya le pasaremos las preguntas al doctor Claro. conforme aparezcan en las redes. Okay. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias.